Muy buenas tardes, ¿cómo están? Con la alegría del Señor, ¿verdad? Qué hermoso es poder deleitarnos en su presencia, en los cánticos de la alabanza que es palabra de Dios y sentir cómo por medio de ello somos restaurados, ¿verdad? Y cómo el Señor prepara el corazón para ahorita tener este tiempo de aprendizaje, recibir la palabra. Y a su vez, confiar que ésta dará fruto en nuestro corazón, llevándonos a un mayor conocimiento de Dios, a un mayor carácter semejante al de Cristo, a una mayor fe, confianza en Él. Y hoy, gracias a Dios, continuamos avanzando, ¿verdad? En nuestra serie Las Promesas de Dios. Yo platicaba justamente hace unos días acerca de cómo platicando con varias de ustedes, el Señor nos ha permitido poner la palabra de Dios en práctica y cómo nos maravillamos de decir, Señor, qué hermoso eres, qué hay imposible para ti. Tú tienes cuidado de nosotros, tú eres Dios de pactos, Dios de fidelidad, y aquel que confía en Él experimenta esta preciosa gracia. Hoy vamos a avanzar en nuestro tema número 4, la promesa de la protección de Dios. Perdón, ya es el 5, ¿verdad? Ya es el tema 5, la promesa de la protección de Dios. Y antes, hermanitas, ¿qué les parece si juntas hacemos una oración, una oración más? Me gozo de verlas aquí, me gozo de ver su corazón tan dispuesto al Señor y quiero clamar para que Él, quien las ha llamado con cuerdas de amor, siga formando sus propósitos en cada una de nosotras. Padre Todopoderoso, una vez más estamos delante de tu presencia con un corazón agradecido, pero también con un corazón contrito y humillado. Aquel que tu palabra nos enseña que tú jamás despreciarás y aquel que tú te deleitas, Señor, porque cuando hay un corazón contrito y humillado, deja de lado todo lo que somos para poder llenarnos de ti, llenarnos de tu presencia, para poder entender aún más tu palabra y para poder conocerte más. Y por medio de este conocimiento poder crecer en fe. Gracias te damos por este tiempo tan hermoso que tú nos permitas, en el cual nos podemos deleitar, y que te rogamos para que tú cumplas propósitos, aún para que uses mis labios como un instrumento de voz por medio del que tu palabra sea expuesta. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues, ¿qué les parece, mis hermanitas, si comenzamos a abrir nuestra Biblia en el Salmo 31, 19, que es el salmo base de nuestra enseñanza para el día de hoy? Porque de acuerdo al tema que vamos a ver acerca de esta preciosa promesa, ¿verdad?, de la protección de Dios para nuestras vidas, es necesario que reconozcamos que vivimos en un mundo donde estamos experimentando cada vez mayores peligros, mayor maldad, y es una maldad que, de acuerdo a la Biblia, a lo que nos enseña la palabra de Dios, esta no va a disminuir. Por lo contrario, se dice que es una maldad que irá en aumento por causa de la necedad del hombre, por causa de que cada vez hay menos conocimiento de Dios y por ende menos temor de Dios a su palabra y a quien Él es, de manera en que el aumento de la maldad ha ido en crecimiento. Y es una realidad que como sociedad estamos experimentando cada vez más peligros. Pero como hijas de Dios, debemos nosotras de aprender a experimentar la promesa de Dios en la protección que Él tiene hacia nuestras vidas, hacia nuestras familias, nuestros hogares, hacia nuestra iglesia. Y no podemos y no debemos vivir, ¿verdad?, sumergidos bajo los mismos miedos o temores que vive la sociedad sin Dios, sin el conocimiento de Dios en sus vidas, que no han aprendido a conocerlo o confiar en Él. De manera que eso no nos exenta a nosotras que seamos sabias, ¿verdad?, que seamos prudentes en cuanto a
a lo que a cada una de nosotras nos corresponde en cuidarnos. Es decir, no estar en lugares en donde no debemos de estar, no estar en horas donde ya la maldad es mayor y se propicia para que haya más peligros y sea imprudencia nuestra, ¿verdad? El estar expuestos a la maldad de este mundo, como el dejar cosas de sentido común, ¿no? Cerrar la casa, cerrar el coche, cuestiones que nos da la sabiduría de Dios para también nosotros propiciar ese cuidado, pero hay muchas cosas, hermanitas, que van más allá de eso y necesitamos confiar en la protección de Dios. De manera que hoy vamos a continuar avanzando en estas preciosas enseñanzas acerca de todas las promesas que Dios tiene para nosotras como hijas de Dios, porque así como ya lo hemos estado aprendiendo durante todo este tiempo, Dios no es hombre, ¿verdad?, para que mienta o para que se arrepienta de lo que Él ha dicho. Dice su palabra que Él es fiel y lo que Él ha prometido se hará, se cumplirá, y en eso no podemos tener ninguna duda, porque más allá de que nosotros tengamos las mejores intenciones al querer prometer algo, somos incapaces de hacerlo, tan solo como no tener la seguridad del día de mañana. Pero con Dios no es así, no hay un margen en el cual Él diga, puede fallarme, y en esa seguridad debemos estar ancladas tú y yo, de quién es Dios en nuestras vidas. Y en la manera en la que tú y yo aprendamos a conocerlo más, vamos a ser partícipes de poder experimentar cada vez más cada una de estas promesas hacia nuestras vidas, como hijas suyas. Mientras fortalezcamos cada vez más nuestra comunión espiritual con Él, vamos a poder distinguir su cuidado y protección sobre cada situación que afrontemos en nuestras vidas, porque es una realidad. La palabra de Dios nos lo enseña, ¿verdad? Él cuida a justos a injustos, justos o injustos, pero al final aquel que no ha decidido agradar a Dios, aquel va a perecer. Y nosotras como hijas de Dios necesitamos tener esa seguridad de que Dios nos cuida y que este mundo no lo es todo y que su cuidado traspasa el momento o la vida que estamos teniendo en este lugar, sino que va a trascender aún hasta la eternidad. Es por eso su cuidado y su protección, no solamente de una manera física, sino también espiritual hacia nuestras vidas. Y en ello podemos estar cada una de nosotras plenamente confiados. El Salmo 31, 19, 20 dice, cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen, que tú has mostrado a los que esperan en ti, delante de los hijos de los hombres, en lo secreto de tu presencia los esconderás aún de la conspiración del hombre, de aquel que no tiene temor de Dios, de aquel que hace lo malo. Y la promesa de la protección de Dios es una fuente de consuelo, de fortaleza en momentos de adversidad, de dificultad, para todos aquellos quienes ya hemos creído en Dios. Y por medio de su Hijo Jesucristo hemos experimentado esa nueva vida, de manera que nos hace sensibles a su presencia, al cuidado, a la guía, ¿verdad?, de su Espíritu Santo en nosotros, y aún librándonos de muchos peligros. En la Biblia se nos asegura que vamos a enfrentar dificultades, que vamos a pasar adversidades, peligros, pero también se nos asegura que Dios nos protege de la destrucción y nos dará fuerzas para superar cada una de estas circunstancias o de estas situaciones. Porque sería un engaño, ¿verdad?, pensar que aquel que le entrega su vida a Cristo Jesús como su Señor y Salvador y comienza esa nueva vida, su vida va a ser color de rosa. Porque nosotras que estamos aquí y que hemos tenido ya un caminar cristiano sabemos que no es así. Al contrario, muchas veces somos puestas en situaciones difíciles para que tú y yo aprendamos a correr a Dios, para que tú y yo experimentemos el poder extraordinario y sobrenatural que va más allá de nuestras capacidades, de Dios librándonos del peligro, librándonos de situaciones incluso de muerte. Y es ahí donde crecemos, es ahí donde aprendemos a conocer cada vez más a Dios y quién es Él en nuestras vidas.
Porque Dios es más fuerte que cualquier peligro, Él es soberano, Él es excelso. Dice su palabra que nadie hay como Él, creador de todas las cosas. Su amor es eterno, es inmutable. Y esta promesa nos debe de brindar a ti y a mí paz, seguridad, confianza, como nadie ni nada en este mundo lo puede hacer en nuestras vidas. Hay quienes confían quizás en sus riquezas, hay quienes confían en sus posesiones, creyendo que eso les va a dar la protección necesaria, pero ¿cuánto hemos visto que no es así? Ni todo el dinero del mundo les alcanza para librarlos de la muerte muchas veces, porque no se trata de eso, va más allá de nuestras propias capacidades o recursos, sino que en todo se cumple la voluntad de Dios. Y Él nos ha mostrado que aquellos que confían en Dios, incluso en momentos difíciles, Él está presente, Él no nos abandona y Él sigue cumpliendo propósitos de vida eterna. Nos libra del peligro en nuestro presente, pero también nos prepara para una eternidad con Él. De manera que, así como lo acabamos de leer en este salmo tan precioso, ¿verdad? Dios es bueno en sobremanera, hermanitas, porque su amor y misericordia y aún todos sus demás atributos no van en función de lo que Él recibe. Es decir, si tú eres buena con Dios, yo soy bueno contigo. Dios no es así. Él sigue manifestando su bondad, su cuidado, su protección hacia nuestras vidas, aun cuando nosotros fallamos o tardamos en darle esa respuesta que Él espera de nosotras. Seguimos experimentando su misericordia, ¿verdad? Que es aquella que nos permite no recibir lo que merecemos y por lo contrario experimentamos su gracia, que es aquella que nos da lo que no merecemos. Pero así es Dios, excelso, bondadoso, por sobre todas las cosas. De manera que al experimentarlo así, eso nos permite ser partícipes, ¿verdad?, de todas sus promesas. Porque la bondad de Dios es continua, es sin variación. Sigue siendo bueno, paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, ¿verdad? Porque después de lo que leíamos, este pasaje claramente nos habla de que Dios es bueno y Él manifiesta su bondad, su protección, su cuidado, pero es importante que andemos en el temor de Dios. En quién es Dios para nosotras y que lo respetemos, que obedezcamos sus mandamientos, todo lo que ya está establecido en su palabra, de manera en que nuestra vida gire en torno a la voluntad de Dios y no a la nuestra propia. Es por eso que no podemos dejar de vivir en el temor de Dios. Aquel temor que nos infunde respeto por saber quién es Dios, que si bien es amoroso, paciente, misericordioso, Él no va a pasar por alto el pecado, ni la iniquidad del hombre, o del injusto, o de aquel que hace maldad. Por eso que debemos de conducirnos diariamente y cada momento de nuestras vidas en el temor de Dios. Porque yo recuerdo, ¿no?, el amor de Dios a mí es algo tan impresionante como yo lo puedo experimentar, y cada situación que yo vivo en mi familia, tanto en acciones que mi esposo tiene hacia mi vida, en yo poder manifestarla ahora hacia la vida de mis hijos que son más pequeños, y digo, qué hermoso es tu amor, Señor. Qué hermoso es poder experimentar tu protección, tu cuidado, más allá de nuestras propias capacidades o más allá de que si lo merezcamos o no, porque tu amor sigue siendo. Y eres paciente para que demos la respuesta que tú esperas de nosotros en fe, en confianza, en obediencia. Días pasados hubo una tormenta, no sé cuántos de ustedes les tocó porque a veces llueve y yo ni cuenta me doy, ¿verdad? Pero en esa ocasión sí me di cuenta. Y ya estando como pues casi dormida, una de mis niñas se levanta muy asustada y llorando. Entonces ya va y corre conmigo y yo digo, ¿qué pasó? Ya tendrías que haber estado dormidita, no pasa nada, vamos a orar, vamos a confiar en Dios y no pasa nada. Y traté yo de transmitirle esa confianza, esa seguridad a ella.
Pero se me hacía bien impresionante porque sollozaba y estaba como, porque había relámpagos, en la ventana se miraban relámpagos, de repente truenos, se escuchaba la lluvia muy fuerte. Entonces estaba así como, no puedo, tengo miedo, no puedo dormir, ¿no? Entonces comenzamos a orar y comencé a transmitirle esa seguridad que podemos tener en Dios. Pero a mí algo que me impactaba es que yo la abracé, la cubrí con mis brazos, comencé a orar con ella y a transmitirle como esa protección, como esa cobertura, esa seguridad. Y así se quedó dormidita. Entonces yo pensaba y dije, qué hermoso es poder correr a tu presencia, Señor. Sea cual sea la situación que podamos estar viviendo, que como hijas de Dios tengamos la confianza de correr a tu presencia, refugiarnos en ti y experimentar esa protección, ese cuidado como un papá hacia sus hijos, una mamá hacia sus hijos, y experimentar esa paz, experimentar esa confianza, esa seguridad. De la misma manera, sin importar la tormenta, metafóricamente hablando, ¿verdad?, que podamos estar viviendo cada una de nosotras, debemos de confiar en Dios y en su protección, porque es inevitable que vamos a pasar circunstancias que nos pondrán en peligro, que nos van a poner en prueba, ¿verdad?, pruebas que parecen no tener salida, dificultades que nos llevarán a experimentar a cada una de nosotras un temor real, un temor natural. Hay peligros, hay maldad, hay secuestros, hay tantas cosas que uno llega a experimentar ese temor real. Pero ante toda circunstancia, Dios quiere que aprendamos a experimentar una paz que va más allá de la paz que podemos, que puede darnos lo que está a nuestro alrededor, sino solamente Dios. Una paz que sobrepasa todo entendimiento, tal como lo hace un niño en los brazos de sus padres. Y naturalmente el hombre está diseñado para sentir miedo, como un sentido de alerta, como un mecanismo de defensa. El miedo actúa como una reacción adaptativa que nos prepara para actuar ante un posible peligro. Cuando sentimos miedo, de acuerdo a lo que yo investigaba aquí, nuestro cuerpo reacciona produciendo una secuencia de efectos, tanto físicos como emocionales. Pero aquí el problema es cuando nosotras permitimos que ante una circunstancia así, el miedo tome el control de nuestras vidas, de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, llevándonos a apartar la mirada completamente de Dios o incluso a olvidarnos de Dios, ¿verdad? Y eso nos paniquea de tal manera que nos bloquea, que toma el control total de esta situación. Porque ciertamente cuando sentimos miedo, esta emoción también cambia nuestra esfera cognitiva, percibiendo el mundo de una manera distinta y experimentando las sensaciones incluso con una mayor intensidad. El miedo nos va a llevar a quedar paralizados, bloqueados, alimentando pensamientos de cosas que quizás no sean reales, pero en nuestra mente sí lo son. De manera que es una esfera cognitiva que nos lleva como a alterar nuestra propia realidad. Y es un hecho. El miedo Dios también lo puso en nosotros como un mecanismo de alerta, de defensa, de protección, de reacción. Pero el punto no es permitir que el miedo tome control de nuestras vidas, sino solamente Dios. Porque lo contrario al temor es la confianza y la paz. Les voy a leer nuevamente este Salmo 31, pero ahora en la traducción lenguaje actual. Lo cual dice: tú eres muy bondadoso con la gente que te honra. A la vista de todo el mundo, tú derramas tu bondad sobre los que en ti han confiado. Tu presencia los pone a salvo de los planes de los malvados. Tú los proteges de la maldad como quien protege la gallina a sus pollitos. Entonces, hermanitas, ¿por qué hemos de atemorizarnos cuando Dios tiene cuidado de nuestras vidas? Dios quiere que aprendamos a confiar en Él, no porque todo lo que nos rodea esté bien, sino por quién es Dios en nuestras vidas y por lo que Él ya ha dicho en su palabra. Y a mí me gustaría que recordemos algunos ejemplos de la Biblia, entre ellos, o el primero que me gustaría mencionar es a Daniel.
a Daniel, quien fue arrojado al foso de los leones, ¿verdad? Una historia muy conocida por todos nosotros. Pero aún cuando él fue arrojado al foso de los leones, vemos o resalta la palabra de Dios que él se mantuvo fiel a Dios. Él permaneció en fidelidad y confianza en Dios, de manera que esa fidelidad y esa confianza traspasó cualquier circunstancia de peligro que él estaba viviendo en ese momento, de angustia o de terror. Porque sin duda lo que le tocó vivir a él en ese momento de haber sido arrojado al foso de los leones no fue fácil. Naturalmente hablando, humanamente hablando, no fue fácil. Debió haber experimentado muchas sensaciones, emociones, sentimientos, pero su mirada estuvo en el Señor. Y su convicción fue tal en la que dijo, aun cuando me lancen al foso de los leones, yo permaneceré fiel a Dios. ¿Por qué? Porque conocía a Dios, porque había aprendido a tener una comunión con Él y al final del día sabía que Dios tenía cuidado de Él, como muchas veces antes de esta situación debió de haberlo experimentado. De manera que para este punto él ya se encontraba más fortalecido en fe, en confianza en Dios. Porque aún no estimó su propia vida más valiosa que el permanecer fiel a Dios hasta su último suspiro. Aquel que es un verdadero hijo de Dios no debe de tener en mayor estima incluso su propia vida, como tantos hombres y mujeres que murieron físicamente por ser fieles a Dios y su fe en Jesucristo, pero más sin en cambio vivieron por toda la eternidad con Dios por no negar su fe. Mi esposo nos ha compartido en muchas enseñanzas, testimonios acerca de hombres, mujeres en los tiempos donde comenzaba la palabra de Dios, donde se empezaba a crecer la iglesia primitiva, cómo ellos no negaron su fe porque sabían quién era Dios y su confianza no estaba en las circunstancias, sino solamente en Dios. Y hoy por hoy nosotras hemos dejado de quizás hacer manifiesto una fe de tal magnitud porque no estamos en peligros de muerte, es la realidad. No se nos está diciendo, si tú dices negar a Jesucristo, entonces vas a morir. Pero sí en muchas otras circunstancias en las que de igual manera Dios demanda de nosotros confianza, fidelidad, seguridad en quién es Dios. Quizás no a esa magnitud, ¿verdad?, de llegar a ese punto, pero sí Dios espera de nosotros la misma respuesta de fe y obediencia. Porque aquel que es hijo de Dios y verdaderamente ha creído en Él y se ha determinado a confiar en Él, debe de confiar en Él siempre, no según las circunstancias que me rodean. De manera que si todo está bien a mi alrededor, yo creo en Dios, yo tengo confianza en Dios y yo estoy bien con Dios, pero no me alteren mi entorno o mi seguridad, porque entonces no es así. Comienzo a flaquear, me olvido de Dios y comienzo a atemorizarme, a llenarme de horror, de pánico y a permitir que esas emociones tomen el control en mi vida o en mi familia o en mi hogar. Y eso no es lo que Dios quiere formar en nosotras. Él quiere que lo contrario sea paz, sea confianza y conocimiento de quién es Dios en nuestras vidas. Porque no debe de depender nuestra confianza según las circunstancias que estemos pasando. De manera que al tener esta confianza, donde sea que le plazca al Señor de señores, al Rey de reyes tenernos como cristianos, como hijos suyos, debemos de estar dispuestos, porque esta es la manera en la que los hijos de Dios crecen en fe. Mi esposo ha estado leyendo algunos libros muy enriquecedores acerca de personas que fueron evangelistas, que fueron a misiones, y me dice él, uno incluso creo que se había comprometido y al final perdió la vida antes de casarse porque su deleite de su corazón, más que satisfacerse a sí mismo, estaba el cumplir la voluntad de Dios hasta el último suspiro. Y el Señor lo usó y él ahorita está en la presencia del Señor, pero aprendió a confiar y a depender de Dios ante cualquier circunstancia. A veces a nosotros se nos pide ir y hablar a los vecinos de la palabra de Dios y no nos esforzamos, ¿verdad? No queremos ir más allá, pero vimos el testimonio de estas personas como
manifestaron esa confianza en Dios, en saber quién era Él. Daniel en el libro de Daniel 6:23 dice: al oír esto, el rey se puso muy contento y mandó que sacaran de la cueva a Daniel. Una vez que lo sacaron, todos pudieron ver que los leones no le habían hecho ningún daño, porque él había confiado en su Dios. Más tarde, el rey mandó que trajeran a quienes habían acusado a Daniel y que lo echaran a la cueva de los leones, junto con sus mujeres y sus hijos. Y enseguida los leones los agarraron y les rompieron los huesos. Antes de que tocaran el suelo, ya los habían despedazado. Entonces el rey Darío escribió un mensaje para todas las naciones y los pueblos de su reino. Este mensaje decía: con mis deseos de paz para todos, ordeno a los habitantes de mi reino que adoren y obedezcan al Dios de Daniel. Su Dios vive para siempre y su reino nadie puede destruirlo. Su poder será siempre el mismo. El Dios de Daniel puede salvar y puede libertar y puede hacer grandes maravillas en el cielo y en la tierra. El Dios de Daniel pudo salvarlo de las garras de los leones. ¡Qué impresionante! Porque está hablando un rey que no conocía a Dios, un rey pagano, un rey que era ajeno, pero por medio de la fe y la convicción y la determinación de Daniel de ser fiel a Dios, aún más que sus propios temores, podemos ver cómo impactó esa obediencia, ¿verdad? Yo digo, wow, la fe y la fidelidad de Daniel no solamente lo libró a él de ser devorado de los leones, sino que esta fe y esta fidelidad que él mostró a Dios impactó la vida de un rey pagano y a toda una nación, y estoy segura muchas generaciones más, a muchas personas. A veces llegamos a ser tan egoístas que nos ensimismamos, pasan circunstancias en nuestra vida que nos atemorizan y lejos de confiar en la promesa de la protección de Dios para los que en Él confían, pensamos que solamente se trata de mí, de ser librados en ese instante, ¿verdad?, del peligro por el cual podamos estar pasando, de esa sensación de temor o de angustia, y dejamos de ver todos los planes y aún todos los propósitos que Dios tiene. No solamente para librarnos en ese momento de ese peligro, sino porque sus planes, sus propósitos van más allá de ese momento presente en nosotras. Él sigue cumpliendo planes, propósitos, Él sigue impactando la vida de quienes verdaderamente han manifestado una fe en el Señor, una confianza que ha crecido de manera íntima y personal con Dios, ¿verdad? Es la forma en la que podemos crecer espiritualmente. Pero qué hermoso es que tu fe y tu confianza pueda impactar a otros, empezando con los de tu casa, con tu esposo, con tus hijos, con quienes te rodean, aún dentro de la iglesia, que es tan necesario. Vemos también, ¿verdad?, ejemplos de hombres, de mujeres, pero a mí me recuerda esta parte acerca de cómo, como les digo, la magnitud de los peligros que vivimos no se asemejan a lo que les tocó vivir a muchos hombres o mujeres en aquellos tiempos, ¿verdad? Pero más sin en cambio Dios quiere que sigamos experimentando fe, confianza, obediencia en nuestro entorno, en nuestra actualidad, porque Dios sigue siendo el mismo, ayer, hoy y por siempre. Y Él espera de nosotros esa obediencia, esa confianza. Yo recuerdo que después de que nosotros tuvimos una situación de asalto, para mí fue muy impactante. En ese momento quedé también como en ese instante de qué está pasando, como que mi mente no, lo único que yo escuché fue que me pedían a mi bebé y yo lo agarré con todas mis fuerzas y yo dije, no me muevo y no lo suelto, o sea, mi mente fue como no, ¿verdad? Pero nosotros experimentamos la protección y el cuidado de Dios de una manera impresionante, de una manera sobrenatural en la que vimos la mano de Dios y reconocimos que era el cuidado y la protección de Dios sobre nuestras vidas en ese momento. No pasó más allá de pérdidas materiales, incluso nos sorprendíamos porque al final nos arrojaron la sillita, incluso mi esposo decía, déjame sacar las cosas de atrás, fue como algo, lo sacamos, o sea, y dices,
O sea, es Dios que va más allá de la maldad del hombre, quien con mano poderosa nos libró del peligro, nos libró de la muerte y Él aún tenía planes y propósitos para nuestras vidas. Pero tiempo después las niñas lo recordaban, ese suceso. A mí en lo personal me llevaba a meditar y decir, Señor, o sea, somos endebles. Somos expuestos a tener miedos, a envolvernos de todo ese, la maldad que nos está rodeando, pero yo quiero crecer en fe, yo quiero crecer en confianza, yo quiero dar la respuesta que tú esperas de mí y aún estar preparada para esos tiempos, ¿no? Y pasó el tiempo después y hubo una circunstancia en la que veníamos ya algo tarde, bueno, no tan tarde, como 9, no sé, por ahí. Total que el carro se nos quedó parados en un lugar donde estaba muy peligroso y era una avenida, un lugar muy peligroso, oscuro y donde normalmente ocurrían cuestiones, ¿no? Entonces, inmediatamente comencé a orar y como los niños no se percataban todavía de lo que estaba pasando, mi esposo y yo comenzamos a orar, empezó a encender el carro y demás y nada, ¿no? Entonces yo dije, Señor, tú eres soberano, tú eres poderoso, nada hay imposible para ti. Si nos mantienes aquí, sé que eres soberano para protegernos de la maldad, del peligro, pero también si es tu voluntad tú puedes movernos hacia un lugar más seguro. Entonces estábamos en ese proceso de oración y de repente mi esposo lo enciende y prende. Entonces dijimos, ay, gracias Señor, gracias. Entonces ya comenzamos a avanzar y empezamos a subir hacia la calle de Colón, y ya íbamos, ¿no? Entonces de repente mi esposo da vuelta hacia a la derecha, que era como casualmente la calle de unos elotitos muy ricos, y yo le digo, pero ¿por qué para acá? O sea, no, se me hace como excedernos demasiado a todavía ir para allá, ¿verdad? Me dice, no, es que me siento más seguro yéndome primeramente hacia esta parte, ¿no? Entonces, increíblemente llegamos a un área donde había luz, vendimias, muchísima gente. Se apagó el carro, ya no lo pudimos volver a prender, lo intentamos, ya no lo volvimos, o sea, era una cosa que ya no, por nada del mundo ya no. Entonces yo les decía a las niñas, mi amor, miren, pasó esta situación, el carro no prendía, estábamos en un lugar peligroso, el Señor nos movió con mano poderosa porque el carro no prendía y además estamos al lado de los elotitos. Entonces le digo, eso es gracia sobre gracia, mi amor, y las niñas estaban como en esa confianza, ¿no? Y le decía, y estábamos maravillados pues de ver el cuidado de Dios, porque yo estoy segura que fue el mover de Dios y mano poderosa de Él moviéndonos. Y ya después cuando llegó un hermanito a auxiliarnos, dice que el carro, o sea, es imposible que el motor prenda. No sé qué le pasó, se le metió el agua, una cosa ahí que yo no entiendo, pero dice, no va a prender. Hay que llamar a la grúa porque no va a prender, o sea, está dañado. O sea, que haya prendido fue algo de solamente Dios. Entonces, en eso podemos experimentar la gloriosa promesa de Dios, en su protección. Pero muchas veces lo primero que hacemos es que el miedo nos gobierne. Y Dios dice, no, sí estás en una situación de peligro, sí estás, ora, clama a mí con todo tu corazón, que tu mente, el instinto que reaccione sea más espiritual que carnal, porque nada hay imposible para mí. Y como hijos de Dios podemos estar seguros que la protección de Dios es para siempre en nuestras vidas, sea lo que sea su voluntad para nosotros, Él sigue teniendo cuidado de nosotros. Y esta se fortalece por medio del conocimiento que nosotras vamos teniendo de Dios, porque yo recordé ese suceso que para mí fue muy impactante y fue como un momento en el que, o sea, mi mente se quedó como choqueada, como que qué está pasando, o sea. Pero sin en cambio, en la segunda ocasión que pasé una circunstancia en donde estuvimos en un, no asalto, pero mi mente fue orar, orar, orar. Y así es al nivel en el que Dios nos quiere llevar, que pasemos circunstancias, pero que crezcamos a través de ellas, en fe, en confianza. Que no nos olvidemos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, sino por lo contrario, que eso fortalezcan aún más nuestra fe, el saber que Dios siempre tiene cuidado de nuestras vidas, cumpliendo sus planes, sus propósitos, ¿verdad?, en cada una de nosotros. Vemos también el ejemplo de Ruth,
de una hermosa mujer que ha sido grande, que fue grandemente usada por Dios. Una mujer que aprendió a conocer a Dios, porque ella no lo conocía. Ella no lo conocía de una manera íntima y personal, mas sin en cambio ella creyó en el único Dios vivo y verdadero que le fue presentado por la vida de su suegra Noemí y su esposo, quien tras la muerte de su esposo, ella no quedó desamparada, sino que ella aprendió a conocer a Dios, a creer en Él y a experimentar su cuidado y protección, siendo guiada hacia una nueva vida familiar y un futuro de bendición. De manera que incluso vemos cómo el linaje de Jesús desciende por medio de ella también. De manera que Ruth representa un ejemplo de lealtad, de fe en momentos difíciles. Vemos también el ejemplo de Esther, donde Dios tuvo a bien dar gracia, ¿verdad?, ante los ojos del rey, para ser parte importante ella ya era parte importante de un reinado, ella de alguna manera ya tenía un lugar asegurado, pero no se trataba solamente de ella, sino que Dios tenía planes y propósitos, y aún en el que ella encontrara gracia delante del rey para poder ser acepta y ser reina, llevaba un propósito para libertar y librar de la muerte al pueblo judío, al pueblo de Dios. Y me llamó mucho la atención a mí en Esther 4:13 cuando dice Mardoqueo, ¿verdad? No pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si calla absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esa hora habrás tú llegado al reino. Esther dijo respondiendo a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallen en Susa y ayunen por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, ¿qué dice? Que perezca. Esther fue una mujer de fe, grandemente usada por Dios para libertar o para librar de la muerte a todo ese pueblo judío que se encontraba en ese momento a su alrededor. Pero lejos de atemorizarse, de paniquearse, de aterrorizarse, porque lo que estaba por venir era algo muy fuerte. O sea, la muerte para seres queridos, entre ellos Mardoqueo, de vecinos, de amigos, de gente que ella amaba. Pensar en la muerte de todos ellos era algo tremendo. Y ella pudo simplemente asegurar su lugar en el reino y ver por sí misma y no actuar, más sin en cambio no fue así. En ella prevaleció o predominó la fe y la confianza en Dios, y hizo aquello que tenía que hacer, ¿verdad? Y dijo: y si perezco, que perezca. Vemos también el gran ejemplo del apóstol Pablo, quien experimentó la presencia de Dios y su protección divina. Rápidamente yo les voy a mencionar algunos pasajes, como 2 de Corintios 11, 24, 27. Pablo describe su sufrimiento, incluyendo el ser azotado, encarcelado y enfrentar peligros en su camino. Pero también con todo ello él da testimonio del cuidado y de la protección de Dios en su caminar. Vemos en Hechos 9, 23, 25. Pablo es amenazado por los judíos en Damasco, pero él escapa de las manos, ¿verdad? Mostrando una vez más el cuidado y la protección de Dios hacia sus vidas, hacia la vida de él principalmente. Vemos también otra historia relatada en Hechos 16, 22 al 26, versículos 22 al 26, donde Pablo y Silas fueron encarcelados injustamente. Pero aún en esa circunstancia, aún en ese miedo, aún en ese hoyo de oscuridad, su fe y su perseverancia le permitieron sobrevivir y escapar de la prisión, experimentando una vez más la protección y el cuidado de Dios hacia su vida. Y todos estos ejemplos, hermanita, todos estos ejemplos nos muestran la protección de Dios, y a su vez cómo la protección de Dios puede manifestarse de diversas maneras, ya sea librándonos del peligro, dando sabiduría para actuar, proveyendo de refugio, ¿verdad? Tal como lo hizo muchas veces también con David, librándolo incluso de las intenciones del rey Saúl para matarlo, o aún de muchos de sus enemigos.
cuando era perseguido. De manera que hay mucho testimonio por el cual dar en la palabra de Dios y aún hasta nuestros tiempos. No hace mucho mi esposo me platicaba acerca de un suceso extraordinario de un hermano que había ido a una casa de algo pasaba que traía como, había cambiado ciertas cuestiones y traía como dinero, una cosa así. Entonces, lo que se pensaba es que donde él hizo todo ese movimiento, la persona dio pitazo o avisó que llevaba cierta cantidad. Entonces, como que quedó descubierto esa parte, ya no entiendo. Total que de alguna manera Dios le hacía ver que lo estaban persiguiendo porque daba por ciertas calles y entonces miraba cómo ese seguimiento, ¿no? Lo que para él fue algo extraordinario fue que iba con la guía del mapa, del GPS, y dice que impresionantemente dio vuelta como su rutina o hacia donde normalmente seguía, pero en lugar de salir a donde debía de haber salido, salió a otra ubicación completamente distinta. Entonces, cuando vio eso, fue como, a ver, ¿qué está pasando aquí? O sea, no lo entendía. ¿Cómo fue que cuando siempre había salido a la misma avenida, porque era el mismo camino que había tomado, de repente al salir impactantemente era otra ubicación? Entonces él dice, yo sé que Dios estuvo ahí, yo sé que fue el cuidado de Dios, yo sé que fue la protección de Dios, y lo reconoció y fue sensible espiritualmente para reconocer que era el cuidado de Dios, porque muchas veces pasa eso, el cuidado y la protección de Dios ahí están, es sí o sí. Pero muchas veces ni cuenta nos damos, porque estamos distraídos, porque estamos pensando en X cosa, en los frijoles, en esto, en el otro, y nuestra mente no está conectada con Dios, nuestro espíritu está apaciguado y no estamos conectadas con Dios en un mismo sentir, siendo gobernadas espiritualmente por Él, siendo alertadas por su presencia, de los peligros, ¿no? Y pasamos muchas cosas que el Señor nos advirtió y nos libraba de ello, pero muchas veces nos permite pasar por circunstancias para que nosotros podamos crecer en confianza, en comunión con Dios. Como mujeres espirituales, como esposas, como mamás, podemos ser grandemente usadas por Dios para el cuidado y ser esos instrumentos para el cuidado y la protección en nuestro hogar, en nuestras familias. Hay una amiga quien también me compartió un testimonio muy bonito acerca de cómo su hijo estaba siendo acosado, pero un acoso que incluso ya lo llevaban hasta los golpes, ¿no? Ya lo maltrataban físicamente otros niños, por lo mismo, porque sabían que era cristiano, entonces era muy rechazado por ese tema. Pero dice que en una ocasión estaba ella lavando los trastes y de repente ella sintió un sobresalto y escuchó claramente la voz de su hijo, o sea, como diciendo, mamá. Entonces ella se asustó, volteó hacia atrás como diciendo, pero no han llegado. O sea, se asomó y dijo, no, pues todavía no es hora, no han llegado. Entonces, así pasó, iba a continuar a lavar los trastes y de repente dijo, no, es Dios llevándome a orar e interceder por mi hijo. Probablemente está pasando por una situación en la que yo debo de espiritualmente reaccionar y actuar, ¿no? Entonces dice que comenzó a fortalecerse en fe y decir, Señor, estoy lejos de él, pero tú conoces la situación, líbralo del peligro, líbralo de lo que pueda estar pasando y obra poderosamente. Entonces, pasó que a la par, cuando el niño iba a ser golpeado, también de alguna manera, ya no lo recuerdo vívidamente, pero el Señor obró algo extraordinario, porque lo libró de alguien intercedió y no pasó, ¿no? En otra ocasión esta misma persona estaba en su casa y volvió a sentir esa misma sensación y esa necesidad de interceder y de orar, pero en esta ocasión sabía que su hijo estaba en el parque, no muy lejos de su casa, entonces se dijo, es Dios alertándome, ¿no? Entonces sale. Y curiosamente, cuando ella va acercándose al parque, otros niños lo estaban lastimando, lo estaban golpeando. Entonces ella acercó y dijo, oigan, no, ¿por qué lo están lastimando? Eso no está bien, no es correcto, no sean abusivos. Y ya habló con los niños, habló con su hijo, trató de fortalecerlo en fe, pero a mí lo que me impresiona es la sensibilidad espiritual,
para detectar cuando Dios nos está llevando a ser usados en oración, a interceder y a actuar, y que nuestra respuesta, más que atemorizarnos, más que no hacer nada, sea querer darle esa respuesta a Dios en espiritual que Él espera de nosotras. Va a haber circunstancias en las que quizás las personas no estén en peligro, no estén pasando una circunstancia de peligro, de muerte, pero sin en cambio el que nosotros aprendamos a correr a Dios, a refugiarnos a Él, a depender de Él, es algo que nos lleva al crecimiento en fe, en confianza. Días pasados mi esposo llevó a las niñas a la escuela. No sé si a ustedes les pasó, fue ayer o antier, no recuerdo, que hubo una caída de la señal de algunas telefonías y no había nada de señal, pero yo no sabía porque mi teléfono sí tenía señal. Entonces fue, y a mí ya se me hacía mucho tiempo, o sea, dije, qué raro, pues si no iba a ir a ningún otro lado. Yo no me acordaba que ya me había dicho que iba a ir a otro lugar, pero mi mente se quedó en que por qué no llega como siempre después de llevar a las niñas, ¿no? Entonces dije, empecé como a inquietarme, como a decir, ay, Dios mío. Dije, Dios mío, empecé a orar, Señor, tú toma control. Le marcaba, no me contestaba, mandaba mensajes, no le llegaban. Empecé como a quererme inquietar y dije, Señor, toma control. Si está pasando un peligro, si está, ayúdalo, fortalécelo, líbralo del peligro. Y comencé como a orar y experimenté esa paz, me quedé tranquila. Y a los 5 minutos ya veo que empieza a llegar, ¿no? Y digo, ¿qué pasó? ¿Todo está bien? ¿Por qué no? Me dice, pues sí, te había dicho que iba a ir a tal lugar. Ah, sí es cierto. Y yo así como, sí, no me acordaba, pero sin embargo empezaba como a inquietarme, ¿no? Pero inmediatamente dije, Señor, corro a ti en oración y clamo a ti, y tú eres soberano y eres el Todopoderoso y puedes hacer más de lo que yo aquí, ¿no? Y ya me dices, que sabes que hubo una caída de señal, mi teléfono no funciona y bueno, pero el punto es el despertar, el deseo de correr a Dios, que nuestro corazón, nuestra mente, lo primero que quiere hacer, Señor, clamo a ti. Señor, eres soberano, eres poderoso, y permitir experimentar esa promesa de protección en nuestras vidas. Yo pudiera contarles de verdad muchísimas vivencias más, y sé que cada una de ustedes trae a su memoria en este momento muchísimas vivencias más. El punto es que no se trata de ti o de mí o de lo que podamos dar del testimonio de muchas experiencias que, si bien sí fortalecen, ¿verdad?, nuestra confianza, nuestra fe, impacta la vida de muchos, como lo fue con el rey Darío, y Dios obra de muchas maneras. Es Dios quien debe ser glorificado en todo tiempo, es Dios quien debe ser exaltado. Somos nosotras quien debemos de menguar para que Cristo crezca en cada una de nosotras y para que el Dios vivo, el único Dios vivo, verdadero, sea conocido en medio de tanta maldad. Porque la gente ya no cree en Dios, ya no conoce a Dios, ya no hay temor de Dios. También por causa de muchos malos testimonios de personas que dicen ser cristianos y verdaderamente no dan testimonio de ello. Pero nosotras, quienes estamos dispuestas y expuestas a la palabra de Dios, a la sana doctrina, a lo que el Señor nos habla, nos lleve a un crecimiento espiritual y no nos quedemos en la misma condición. Debemos de ir a un mayor crecimiento. Dice el Salmo 91, 1, 11, vamos a leerlo rápidamente. Salmo 91, 1 al 11. ¿Están listas? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien yo confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por su habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada,
pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden de todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Y eso también me recuerda esa vivencia, ¿no? Acerca de unas personas que estaban pasando peligros de muerte en un pueblo muy, muy religioso, y muchos iban con trincheras, con no sé cuánta cosa para de verdad lastimarlos, porque había un ¿cómo le llaman? Como un celo, pues no bien fundamentado, ¿verdad?, en su religión, y eso los llevaba a sentir ira contra los cristianos. Pero una iglesia muy lejos de ese lugar comenzaron a orar. El pastor guió y dio esa guianza de orar e interceder. No sabían por qué o cuál era la circunstancia, pero el punto es que tiempo después una persona creo que se convierte al Señor y da testimonio, y tú ibas entre ellos, te dices, ¿por qué no llegaron? O sea, estaban ya a punto de llegar, pero se fueron, uno a uno se fueron y fueron dejando todo lo que traían, ¿no? Dices que ustedes no estaban solos. Había dos o no sé cuántas personas rodeando la casa, y dice, no había nadie. Y él dijo, Dios y sus ángeles protegiéndonos de peligro de muerte. Entonces, es una realidad. Debemos de estar confiados en ese cuidado, en lo que su palabra nos está diciendo. Y no se trata de recitar el Salmo 91 como si fuera mágico. No se trata de tener la Biblia abierta por muchísimos años en un estante en la página del Salmo 91 y nunca leerlo, como si eso fuera a hacer una diferencia en nuestras vidas, o el tenerlo abierto fuera un tipo amuleto, porque así no es como el Dios obra. Se trata de fe, se trata de confianza en aquel que lo ha dicho y lo ha prometido, porque sus promesas son sí y amén, y en eso debemos de estar tú y yo confiadas, que lo que Él ha dicho se cumplirá. Días pasados yo lo comentaba con alguna de mis amigas que curiosamente de repente miraba yo abría el Face y me aparecían videos uno tras otro, pero yo dije, qué raro, porque no es como que estuviera hablando del tema. Ya ves que Face te espía y hablas de una cosa y te aparecen muchísimos videos de eso, pero dije, qué raro, no sé cuántos de ustedes les ha pasado, a mí me pasó, y es como yo le decía, creo que con mi mamá también lo comentaba, que sea verdad, que no sea verdad, no sé. La verdad es que dicen que de lo que ves le creas la mitad, y de esa mitad otra mitad, y bueno, ya saben, ¿no? Pero el punto es que hablaba de un fenómeno llamado el superniño, que creo que en el 2016 hubo un suceso de un fenómeno natural que se da cada cierto tiempo llamado el niño, que causó muchas afectaciones en muchos países o lugares. Y ahora se dice que para este 2026 va a haber una circunstancia así, y que es súper niño porque la magnitud del daño que puede causar es muy grande, y detalles, ¿no? Bla, bla, bla. El punto está en que a mí me comenzaban a aparecer así un montón de videos, pero en un sentido alarmista, ¿no? En un sentido como profético, como apocalíptico, de que ya estamos viviendo, que ya son señales del último tiempo, y que hay un sobrecalentamiento en el núcleo, que este sobrecalentamiento está moviendo a los seres marítimos de su hábitat natural, los están arrasando a pues las orillas, ballenas y demás. Entonces se veían videos bien impactantes, porque en algunos lugares se miraba como el mar se recorría metros de donde normalmente era su margen, y en otros lugares el mar se salía de su cauce, o sea, lugares a donde jamás había llegado el mar, de repente ya se veían así palmeras, restaurantes inundados y así, ¿no? Entonces yo lo platicaba con mi esposo y le decía, yo no tengo la menor duda que el Señor viene pronto. Yo no tengo la menor duda que debemos de estar preparados espiritualmente para ese momento. Si nos toca a nosotros o no, no lo sabemos, pero la palabra de Dios nos exhorta a estar alertas. La palabra de Dios nos exhorta a esperarlo y que no nos tome por sorpresa.
de manera en que es algo que va a pasar, si sea nuestra generación, si sea la de nuestros hijos, si aún no lo sabemos, pero la palabra de Dios nos exhorta a estar preparados, a estar alertas espiritualmente. El punto es que yo pensaba, ¿cuántos de nosotros en este momento realmente estamos preparados espiritualmente? Porque como lo mencionaba, el miedo va a estar, es un mecanismo de defensa natural en nosotros, pero el punto es no permitir que el miedo gobierne nuestras emociones, nuestros sentimientos, y que más allá de actuar de una manera carnal podamos dar una respuesta espiritual a lo que Dios espera y demanda de cada una de nosotras como hijas de Dios. Y a mí me quedó algo bien claro, y es algo en lo que yo me conduzco en el temor de Dios. Y digo, Señor, prepárame. Incluso tuve como ese deseo de estarlo hablando. Tuvimos una plática con las niñas, hablábamos acerca de los hijos, uno obediente y otro no, aquel que le dijo sí lo hago, pero no lo hizo, y de ahí se desató por un suceso que pasó, ¿no? En la casa. Y ya le digo, ¿y se les hace familiar? Y ya decían, sí, pasó ahorita. Entonces ya como que lo relacionaba, ¿no? Yo decía, mi amor, es importante que le demos una respuesta a Dios en obediencia, en confianza, en saber quién es Dios y que quién es Él para nosotros, y la respuesta que Él espera de nosotros en confianza, en fe, en obediencia. Y medio ahí les decíamos, ¿no?, acerca de que nosotros como hijos de Dios esperamos la venida de Jesús, que Él va a venir por sus hijos, por su pueblo, y que necesitamos dar esa respuesta a Él de fe y de confianza. Pero la realidad es que nadie va a saber qué respuesta va a dar hasta el momento. El punto es prepararnos para ese momento, porque si es un hecho que esa circunstancia, por ejemplo, es real, del super niño, y que va a haber mucha catástrofe y que va a haber tormentos, dice que megatornados, y que en otros lugares maremotos, y que en otros lugares temblores, o sea, si es verdad o no, el punto es estar preparados espiritualmente para darle a Dios esa respuesta, para esperar en Él y para confiar en Él y para estar espiritualmente seguros de que Cristo viene por mí, que Él pueda hallar en mí no porque sea perfecta o infalible, sino porque mi corazón es dispuesto a Dios y se conduce en el temor de Dios, aún con mis fallas, aún con mis falta de respuestas, pero que no sea por pereza o por negligencia o por necedad, porque entonces ahí es diferente la circunstancia. El Señor quiere que estemos preparados para cualquier circunstancia. Yo lo he platicado en algún momento, ¿no?, en una ocasión que tuve la oportunidad de estar como en unas cuevitas, en un río y así. A mí me dejó bien marcada esa situación, porque me habla de la fragilidad del hombre, de cómo ahorita estamos y mañana no, lo endeble que somos como la niebla. A mí me hablaba eso, me mostraba mi condición humana, ¿no? Porque fuimos pasando de una cuevita a otra todos, uno por uno, y era pasar por una cueva bajo el agua. Nos agarraban con algo, tú confiabas en ese algo o en lo que te estaban dando y te guiaban para salir. Entonces salías y estaba ya la cuevita. Y yo, pues, en mi plena flor de la juventud, estaba, qué padre, estaba bien emocionada y ya quería pasar a las otras porque nos habían dicho que en la última era una vista impresionante y así, ¿no? Entonces yo estaba emocionada, estaba expectante, y estábamos así todos, uno por uno, y todos tranquilos, todos en la misma emoción y demás. La última persona que pasó, así de la misma manera, cuando iba a salir, había como entre las rocas, como no sé cómo se le llame, pero tipo picos. Entonces, alguien instintivamente lo que hizo fue meterla para que no se golpeara, porque no salió antes, por así decirlo, no salió igual que todos. Entonces, al momento en que la meten y ella sale y ve todo oscuro y ve a toda la gente allí, fue como, no, sáquenme de aquí, no quiero estar aquí, no, y así, ¿no? Entonces fue una cuestión en la que, no, sáquenme, no, pero todos así como que, ¿pero qué está pasando? O sea, ¿por qué? Pero se empezó a sentir esa sensación de miedo, de pánico, y de repente, en un momento todos llorando.
Entonces para mí fue como que, pero ¿cómo? O sea, y la cosa es que yo también terminé toda así norteada pero ¿por qué? Yo quería ir a la última, ¿por qué nos regresamos todos? ¿No? Así como que no entendía. Pero yo dije, qué rápido se contagia el miedo. Rapidísimo, es una emoción en la que y ansiedad y me siento así, me voy a desmayar y la respiración y es real, son emociones, lo acabamos de leer, son emociones, son cuestiones nerviosas, instintivas de nosotras. Estamos diseñadas de esa manera, sentir, palpar, pero el punto es no permitir que el miedo nos gobierne. Este es el punto de creer en la promesa de la protección de Dios. Es fácil, hermanitas, muy fácil contagiarnos del temor, contagiar a otros de una mala actitud, de algo que es cómodo, de algo que es perezoso, que es negligente, que es necedad. Eso es muy fácil de contagiarse. La fe no es tan fácil de contagiarse. La obediencia no es tan fácil de contagiarse. Es por eso que debemos de esforzarnos tanto. Y es hasta el final. No es como que digas, ya me cansé, ahorita ya no tengo fuerzas, ahorita ya no puedo, ahorita denme un chance. No, esto es hasta el final de nuestras vidas. Tú te das un chance y es como la escalera eléctrica que nos ha compartido el pastor, va en descenso. No podemos darnos ese chance. La vida cristiana es fortalecernos. La vida cristiana es estar llenos de la presencia de Dios, porque van a pasar circunstancias, hermanitas, que yo no sé si nos toque afrontarlas a nosotros. Yo no sé. Y yo no puedo asegurar, yo me voy a mantener intacta con mi confianza en el Señor y si perezco, que perezca, yo no lo sé. El punto es prepararme espiritualmente para poder dar esa respuesta en medio de las circunstancias. Al final solo Dios sabe qué respuesta le voy a dar, pero ¿qué estoy trabajando yo? ¿Cómo estoy trabajando yo para poder estar fuerte? Es como todo. O sea, tú te nutres naturalmente, sanamente y vas a estar bien. De lo contrario, vas a estar mal. Tú te fortaleces, vas a estar fuerte. De lo contrario, vas a estar débil. Tú te fortaleces espiritualmente, vas a estar fuerte para ese momento. Aun cuando jamás hemos experimentado una circunstancia así. Porque la realidad es que ninguna de nosotras hemos experimentado una catástrofe quizás de esa magnitud. Si es real o no, no lo sé. Si verdaderamente somos nosotras quienes vamos a vivir la venida de Jesús, los tiempos difíciles, todo lo que está escrito en la palabra de Dios, no lo sé. Y no es caer en expectativas y caer en... No, es caer en la realidad de nuestras vidas y lo que está escrito en la Biblia. Eso es la realidad que Dios quiere que tú y yo vivamos. Mantener la mirada en Jesús, no comenzar a dar pasos de fe y pasado el tiempo permitamos que la tormenta a nuestro alrededor nos lleve a apartar la mirada de nuestro Salvador, tal como le pasó a Pedro. Ciertamente dio pasos de fe, experimentó él un milagro extraordinario como hombre, el poder caminar por el agua, ¿verdad? Pero una vez comenzado, ¿qué pasó? Quitó la mirada de Jesús, tuvo miedo por la tormenta y eso lo llevó a dejar de experimentar esa gracia que lo estaba sustentando para dar pasos de fe de manera extraordinaria. Porque en ese momento de su vida, él permitió que su miedo fuera más grande que su fe. Comenzó dando pasos de fe, pero no terminó así. El miedo le sobrepuso, el miedo fue mayor a su fe. Y el punto es, ¿cómo nos estamos preparando espiritualmente para ese momento? ¿Qué respuesta le vamos a dar a Dios si es a nuestra generación quien le tocará vivir todos esos tiempos? No lo sabemos, pero sí podemos llenarnos de Dios. Podemos fortalecernos en fe, en confianza. Y en este mismo sentir, yo quisiera que nos pongamos de pie, que cantemos a Dios un precioso canto que vamos a entonar juntas, que meditemos en la palabra de esta alabanza, de este canto que vamos a entonar y que lo veas para ti misma. Y di, Señor, examíname. ¿Cómo está mi vida? ¿Cómo estoy yo el día de hoy? ¿Cómo está mi nivel de fe y de confianza en ti? ¿He permitido que las circunstancias me abrumen?
me llenen de temor. He permitido que eso me paralice en lugar de ponerme a orar y creer en que tú puedes más allá de lo que yo misma puedo hacer cuando intercedemos por nuestros familiares, cuando intercedemos por amigos, por nuestra iglesia, cuando intercedemos por otros o aún por nosotros mismos. Como les decía, pudiera contarle un sinfín de testimonios. Y sé que ustedes me contarían otro sinfín de testimonios más, porque así es Dios. Es real, es verdadero. Él no es ordinario, Él es extraordinario y va más allá de lo que nosotros mismos podemos ver, entender o hacer en nuestras propias fuerzas. Yo se lo decía a mi esposo acerca de repente cómo pueden llegar a embargar ciertos temores, por ejemplo, de las niñas en las escuelas, ¿no? De repente de tenerlas todo el tiempo conmigo en casa, con un entorno en lo que a mí compete seguro, y de repente ya estar con personas que no conocen, no sé, era como ese paso de edad, ¿verdad? Y lo platicábamos él y yo, decir, es que donde no estamos nosotros, y tú tienes un alcance, pero Dios es soberano, es poderoso, Él tiene cuidado, clama a Él y Él intercederá. Clama a Él y confía en Él y Él cumple sus planes y sus propósitos, pero quiere usarnos, quiere que tú y yo seamos cristianas de una fe activa, no pasiva. Quiere que tú y yo seamos cristianas que verdaderamente están creyendo y profesando y creciendo espiritualmente en aquel en quien han creído. Este mundo va a perecer, este mundo va a acabar. Ya sea que Cristo venga por su iglesia o que el Señor nos llame a su presencia. Pero Él quiere que en este proceso de vida confiemos en Él. Sea cual sea tu circunstancia, si estás sola físicamente, si estás pasando por dificultades, por peligros, lo que estés pasando el Señor lo conoce. Entonces meditemos en esta alabanza, clamemos a Él con todo nuestro corazón, apropiémonos de estas palabras como si fuese una oración de aroma fragante al Señor y crezcamos en fe y confianza. Él tiene esas promesas para nosotras y Él quiere que las vivamos, pero debemos de dar pasos de fe. Contigo pasaré al otro lado, contigo juntos en el mismo barco. Y cuando venga la tormenta no temeré, en medio del peligro yo tengo fe, porque tú reprendes al viento y las olas, la tierra y su plenitud son tuyas. Cuando venga la tormenta no temeré, en medio del peligro yo tengo fe. Levanta tus manos a Él y dile: en ti confiaré, no temeré jamás, porque tú eres Jesús, el príncipe de paz. En ti confiaré a pesar de mi derredor, porque tú eres mi Dios, soberano Señor. En ti confiaré, no temeré jamás, porque tú eres Jesús y tú eres el príncipe de paz. En ti confiaré,
Puedes levantar tus manos y decirle: en ti confiaré. Dile: en ti confiaré. En ti confiaré. En ti confiaré, no temeré jamás, que tú eres Jesús y tú eres en mí príncipe de paz. En ti confiaré, a pesar de mi derredor, porque tú eres mi Dios, soberano Señor. En ti confiaré y no temeré, no temeré jamás, porque tú eres Jesús, mi príncipe de paz. En ti confiaré, a pesar de mi derredor, que tú eres mi Dios, soberano Señor. En ti confiaré. Puedes levantar tus manos y decirle al Señor: en ti confiaré, solo en ti, Señor, en ti confiaré y en nadie más. En ti confiaré hoy y siempre, en ti confiaré. Mis amadas hermanitas, que verdaderamente, sin importar el lugar, la prueba, la tribulación, la circunstancia, el peligro que estemos pasando, que podamos correr a nuestro refugio, a nuestro lugar seguro, nuestro castillo fuerte, que es Dios. Porque estando con Él estamos seguras, hay paz, hay protección, hay cuidado. Y debemos de aprender a correr a Él, a ir a Él, a refugiarnos tal como una niña lo hace con sus padres, tal como un niño pequeñito lo hace con sus padres, que al estar entre sus brazos siente seguridad. Ya no hay más temor, ya no hay más miedo, ya no hay más duda. Que tú y yo podamos hacerlo de la misma manera con nuestro Dios. Mi Dios, soberano, Rey, excelso, nadie como Él. Es necesario que aprendamos a conocerlo más y a ser sensibles espiritualmente para dar esa respuesta rápida que Él espera de nosotras. Yo me gozo con sus vidas, me alegro mucho de verlas aquí dispuestas. Sé que es el Señor llamándolas con cuerdas de amor. Sé que el Señor habla y trabaja en cada una de nosotras, que esta palabra sea recordada, que no sea olvidada y que podamos ponerla en práctica, porque sin duda vivimos en un mundo rodeado de maldad, pero Dios es soberano y fiel. Amén. Le damos toda la gloria a nuestro Dios.